días chicos, bienvenidos al jueves 28 de mayo. La primera asignatura del día es castellano y hemos llegado al apartado saber hacer. Por cierto, si escucháis algún ruido raro es la ventana que está abierta y pasan motos, coches y gente, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Respecto a la actividad, sabéis que en esta siempre trabajamos una tipología textual en concreto y en esta ocasión vamos a elaborar un cómic. 5 asignaturas hoy, tenéis tareas solo de 4 para que aprovechéis mejor el tiempo para poder hacer bien esta actividad. Bien, vamos a leer las fichas que os he preparado entre todos para que tengáis claras las pautas, ¿de acuerdo? Dice así, elaborar un cómic. Los cómics cuentan historias por medio de viñetas que contienen dibujos y textos a la vez, ¿vale? Es decir, en vuestros cómics no solo quiero que aparezcan dibujitos, tienen que aparecer dibujitos y globos de texto o bocadillos. La mayor parte de los textos de los cómics reproducen las palabras de los personajes y van en bocadillos. Hay ocasiones en las que aparece el recuadro de donde va la viñeta y en la parte superior aparece en una especie de rectángulo parte del texto. Eso no suele corresponderse con lo que hablan los personajes. Los personajes van en una especie de globitos que son como los bocadillos, ¿vale? También en las viñetas hay veces que aparecen breves aclaraciones que nos permiten seguir mejor el hilo de la historia y que no aparecen en bocadillos. Es esa información que os digo que aparece arriba en forma de rectangulito. Bueno, pues ahora vas a elaborar tu propio cómic. Es aún más entretenido que leerlo, ¿vale? Y aquí tenemos una serie de actividades previas que os van a ayudar a poder realizarlo bien. Primero, elige la historia que vas a contar. Puede ser una que ya conozcas o que tú te puedes inventar, ¿de acuerdo? A ver, no vais a hacerme un cómic de 10 páginas, sino que solamente vais a hacer 8 viñetas. Entonces, pensad una historia sencillita que podáis reflejar en 8 viñetas. ¿De acuerdo? No os liéis con algo súper complicado. Una historia que tenga un hilo conductor muy sencillito, un principio, un final y alguna cosita que pase por el medio. ¿De acuerdo? Más, resume la historia y concreta estos detalles, ¿vale? Como os digo, tiene que ser una historia bien cortita. ¿Quiénes la protagonizan? ¿Cómo son esos personajes? ¿Qué les pasa en la historia? Y cómo resuelven lo que les ocurre. ¿De acuerdo? Esos 4 puntos los tendría que tener clarísimo antes de ponerme a dibujar en el cómic. Pues mira, me gustó la historia de Teseo y quiero hacerla en cómic, que podéis hacerlo, ¿vale? Pero empezáis a hacerla y dibujáis a Teseo cuando era pequeño y se tuvo que esconder. Después me dibujáis a Teseo cuando ya se hace mayor y quiere enfrentarse al Minotauro. En la siguiente viñeta hacéis el pueblo y el laberinto del Minotauro. Bueno, pues ya habéis gastado 3 viñetas solamente en la introducción. Tenéis que pensar cómo vais a estructurar esa información, ¿vale? Tenéis que tener claros quiénes son los protagonistas, que no pueden ser muchos, porque ya os digo, tenéis muy poquitas viñetas. ¿Cómo son? Porque tenéis que reflejarlo en el dibujito que vosotros hagáis, los puntos importantes de la historia y sobre todo una o un par de viñetas que resuelvan el final de la historia. ¿De acuerdo? A ver, si me queréis hacer más viñetas, podéis, pero esto lleva su tiempo. Tampoco quiero que estéis liados todo el día haciendo el cómic y no podáis hacer ninguna cosa más, ¿de acuerdo? 3. Dice, fíjate en los distintos tipos de bocadillos que aparecen a continuación y elige el que más te convenza para cada momento de la historia. Recuerda que en los cómics las palabras de los personajes se recogen en bocadillos. Como os he dicho, hay veces en las que en la viñeta aparece una información en la parte superior o en la inferior en forma de rectángulo, pero normalmente los que hablan son los personajes. Cuando normalmente utilizamos queremos que el personaje simplemente hable, utilizamos este primer tipo de bocadillo, ¿de acuerdo? El globito con una especie de piquito que suele ir pues, dirigido a la boca del personaje que está hablando. Cuando es un pensamiento lo que se está expresando, normalmente el bocadillo tiene como forma de nube y globitos que van hacia la cabeza. ¿Vale? Cuando es un susurro, algo que está comunicando en voz bajita, lo mismo que el bocadillo principal, pero se suele poner con línea discontinua.
y sobre todo cuando estamos utilizando expresiones de grito, de sorpresa, que esto pasa muchísimo en los cómics, se utiliza, digamos, una especie de bocadillo como más estridente, como podría ser esto, que es una especie de estallido de voz, ¿vale? Entonces quiero ver diferentes tipos de bocadillos. Quizás no, en vuestra historia no encaja el del susurro, pero no quiero que solo aparezcan bocadillos de hablar. Tienen que aparecer por lo menos 2 tipos de estos bocadillos, y lo tendré en cuenta. Después, decide si en algunas viñetas vas a incluir alguna línea narrativa que ayude a entender mejor la historia. Aquí tienes algunos ejemplos, lo que os decía. Hay viñetas en las que de repente no aparecen bocadillos o aparecen bocadillos con este tipo de texto aclaratorio. Dicen, en el reino había un problema. Aquí no está hablando de ningún personaje, sino que es el narrador, la persona que se ha inventado, que ha escrito el cómic, que da una aclaración. Eso se hace en forma de rectangulito, ¿vale? Entonces a la reina se le ocurrió una fantástica idea, y entonces aquí podríais poner un bocadillo que dijese, ¡oh, qué fantástica idea! No sé, pues cualquier cosita así. Después esa historia, por supuesto, la tenéis que secuenciar en viñetas y el cómic deberá estar compuesto por 6... Ahí hay un error, por 8 viñetas, ¿vale? Porque os he puesto espacio para 8. Y bueno, ahora ya pues toca elaborar el cómic. Dibujar primero a lápiz cada viñeta para calcular bien el espacio y que ocupará los dibujos y el texto. Vale, cuando dibujéis un cómic, no tenéis que rellenar todo el espacio de viñeta de dibujo, tenéis que contar con los espacios para los globos de texto. Y es que si incluso hubiese alguna viñeta que no tuviese ningún cuadro de texto o ningún globo o bocadillo de texto, tiene que haber espacio, no hay que llenar con demasiada información cada una de las viñetas. Las viñetas, por cierto, son los cuadraditos del cómic, ¿vale? Después, decide si vas a emplear algunos de los recursos que suelen aparecer en los cómics. Vale, en los cómics, como os he dicho, los protagonistas son como muy expresivos y utilizan onomatopeyas, que son como sonidos o pues eso, expresiones como grrr, o toc toc si están llamando a una puerta o buah. Entonces estos recursos los podéis utilizar. Y después también en los cómics se utilizan muchas líneas de movimiento. Aquí tenéis, por ejemplo, un libro que se supone que se está cerrando. Entonces, al lado del dibujito se dibujan estas líneas que son líneas de movimiento. O un pajarito que está volando. Y aquí se dibuja como, como una especie de espiral que es como el movimiento de este pajarito. Si dibujáis algún personaje que está luchando o que está corriendo o que está, pues no olvidéis dibujar esas líneas de movimiento. Y bueno, después hay que pasar a boli o a rotulador de punta fina el cómic y hay que colorearlo, ¿vale? Debes incluir los textos, los recursos gráficos, bueno, todo lo que se ha dicho. Entonces, repaso. Primero decido la historia, que puede ser una que yo me invente o una conocida. Yo qué sé, alguna sugerencia por mi parte, pues lo que os digo, coger alguna de las historias que hemos hecho en lecturas de Leemos en Parejas, en lecturas de comprensión lectora, o podéis coger la actividad de la unidad 13 en la que vosotros me escribisteis un cuento. También podéis elaborar un cómic a partir del cuento que vosotros hicisteis, ¿vale? Primero, como os digo, decidir la historia. Después pensar en estos puntos y sintetizar la historia en 8 secuencias, porque va a tener 8 viñetas. Después tener claro que tengo que utilizar esto y también esto, y después hacerla en lápiz, ¿vale? Primero el lápiz y después ya la paso a rotulador de punta fina y lo pinto. Señores, que lo de pasar a rotulador de punta fina igual me va a quedar peor. Vale, pues no la paséis a rotulador de punta fina si no queréis, pero sí que hay que colorearlo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí tenéis como la plantilla que yo os había preparado para clase, vosotros directamente os cogéis un folio y os dibujáis los 8 espacios. 8 viñetas, porfa. ¿Sí? Vale, ahora os enseño en mi Neo, que es un poquito diferente al vuestro, cómo os vais a encontrar la actividad porque vosotros aún no la podéis ver, ¿vale?
Simplemente os digo, hemos llegado al apartado saber hacer del tema 14 y esta vez la tipología textual que vamos a trabajar es el cómic. Lee con atención las fichas, que las estamos también viendo en vídeo, procura seguir las pautas que se proponen. Después realizaréis vuestro cómic en un folio y lo adjuntaréis a la plataforma para que yo lo pueda evaluar. Lo adjuntaréis a la plataforma. ¿Vale? No quiere decir que me hacéis una foto y me la enviáis por correo, no, me la tenéis que colgar en la plataforma. Estamos aprendiendo a usar bien la plataforma porque no sabemos qué puede pasar el año que viene y puede que tengáis que funcionar mucho a través de ella. Y así que también estamos estimulándonos en estas cosas de la telemática y del internet y de los ordenadores. Aquí tendréis las fichas que las podréis leer también. Y bueno, pues simplemente os he puesto un vídeo aquí también que dice aprende a dibujar un cómic paso a paso. Es un vídeo muy largo, pero yo qué sé, si estáis todos motivadísimos, si queréis ser pues dibujantes y escritores de cómics, pues bueno, aquí tenéis un recurso que podéis ver si os interesa. Y también encontraréis este vídeo que estoy grabando, que aún no lo he adjuntado porque precisamente lo estoy grabando. Bien, cierro mi sesión y abro esta que sabéis que tengo yo de prueba para que veáis cómo... Ay, no sé si estoy escribiéndolo bien. ¿Veis? No lo estaba escribiendo bien. Creo que ahora sí. Vale, y me voy a quinto y me voy a ir a castellano, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que aquí aún no aparece esa actividad porque como no ha llegado la fecha en cuestión no la podéis ver, pero me voy a ir a esta que es la última que hicisteis, ¿vale? Entonces, os explico. Aquí, debajo de la actividad, con toda la explicación y toda la monserga, pone preparar respuesta. Ahí es donde tenéis que clicar para colgarme la actividad, que algunos aún no lo tenéis claro. ¿Vale? Y siempre se os abre un cuadro de texto. Aquí es donde tenéis que poner el texto cuando yo os pido que me escribáis un texto en una actividad online. Pero en esta ocasión no os he pedido un texto. Os he pedido que me adjuntéis una foto, un escaneo, por cierto, que esté clarita la foto, porque si tengo que ver los bocadillitos y lo que pone, pues va a ser más complicado, que tenga nitidez la foto. ¿Cómo lo tenéis que hacer? Pues fijaros, aquí hay como una especie de cuadradito con unas montañitas, ¿vale? Si apretáis ahí, imaginaros que... Voy a minimizar esto, lo estoy mareando un poco. Que este documento de aquí, pues es un cómic que yo he hecho, mentira, me lo he buscado por internet, ¿vale? Entonces, ¿yo cómo hago que mi foto de mi cómic quede colgada en Neo? Simplemente dice arrastre su archivo aquí, pues lo arrastro. Espero a que se cargue 100% y que aparezca esto de aquí abajo. No hace falta que ni que pongáis descripción. Y ponéis guardar. Entonces queda el cómic adjuntado dentro del cuadro de texto, ¿vale? Así quiero que me lo hagáis, ¿vale? Estamos en una actividad que no es la del cómic, pero he tenido que recurrir a ella para que podáis verlo. Y después tenéis que darle a guardar y enviar para puntuación, para que yo lo pueda ver. Si no le dais a este botón de aquí, nunca lo podré ver. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sabéis cómo se hace, espero que lo hayáis podido entender. Hasta aquí la explicación de Caste. Hasta luego, chicos.